Mira, las Naciones Unidas, fíjate. Sí. Este es el edificio de la ONU, ¿no? que sube ahí. Ahí está. Tegucigalpa, qué bonito. Bueno, estos barrios que os digo, mira, esto sí que ya es territorio comanche, eso de allá arriba. Por aquí se podría andar, ¿no? No, tampoco andar así libre no, porque Mejor no andan en andar moto, asfaltando o en carro, en taxi. O sea, que te pueden asaltar fácilmente con una moto. Sí, yo si lo miran con algo, brindando un bolso. Por ejemplo, yo con la cámara por aquí haciendo no, un ya, vídeo, quién sabe me que- dura la cámara un minuto, ¿no? La cámara sería lo de menos. Mira, una tienda. Un mercado aquí, ¿eh? Ahí hay policía, mira, hay policía. Hay policías, pero tampoco se puede confiar en ellos. No se puede confiar, ¿no? Sí. Aquí efectivamente creo que son menos de fiar los policías que los mareros. Sí. Jope. Por lo menos a los mareros sabes que no vienen a proteger. Mira, esto ahí en el cochecito ahí. O sea que este es el camino del Picacho, ¿no? Este le llaman Casamata, donde están los policías, pero últimamente ha quedado vacío a raíz de la depuración de la delincuencia que había aquí. Sí. Joder, pero que era una comisaría y estaba Sí. corrompido. Porque han echado a casi todos por corruptos y narcotraficantes, ¿no? Traficantes, sí, y asesinos. Joder, buena plan. La semana pasada hubo un par de asesinatos en 2 cárceles de máxima seguridad. Y se ve los vídeos de cómo asesinan a la gente. Y además se ve cómo hay una complicidad total de los guardianes de la cárcel que dejan pasar a los asesinos, a los presos para que asesinen a otros. Y se ve el asesinato, se ve cómo le disparan y cómo luego le cortan con machete y tal. Joder. En una cárcel no cualquiera, sino de máxima seguridad. Es decir, Tolba es la cárcel más segura que Es hay. como lo que pasó en México con el Chapo, ¿no? Que se escapó en la cárcel más segura que había. Pues acabamos de llegar a la entrada del Picacho. No, coño. Que hay atasco, ¿no? Son autobuses de la escuela, yo creo. Vamos. Bueno, acabamos de entrar. ¿Qué nos ha costado? 20 por cabeza, ¿no? 30 por cabeza, que es nada, pues €1. Pues porque la gente viene aquí a echar el día. Claro. Y ese es el zoológico a la derecha. Aquí tendremos una vista espectacular de Tegucigalpa, ¿no? Cristo del Picacho, ahí está. Sí, eso es. Paramos aquí. Joder, qué vista más buena, ¿no? Mira, veis el aeropuerto, ¿no? Ayer me decís que Sí, estaba sí, lejos sí. de la ciudad. el ¡Ostras! aeropuerto. Está metido en la ciudad. ¿Veis una pistita de mierda? Sí, Porque sí. es pequeño. No sé, es que me confundí un poco la... ¿Y esto qué son favelas? Bueno, no se llaman favelas aquí, pero sí Tiene pinta de... es territorio marero, vamos. Tiene pinta de ahí... Lo que os decía, todo lo que está subido, aquí parece más plano porque Sí, pues estamos arriba. bueno, porque estamos arriba, claro. Pero efectivamente, como te decías antes, todos son colinas, ¿no? Es todo eso, no hay muchas. Sí, toda esta zona aquí en la ladera También. es donde complicado. Estas suelen estar, la mayoría están dominadas o bien por la Mara Salvatrucha o el barrio que es, ¿verdad? Sí, la zona de ellos digan que está muerta. ¿Pero qué son? ¿La De salvatrucha? Personas que... Las banderas Que son cuidan. gente, niños normalmente, que están en las entradas y que informan cuando alguien, como la serie en Narcos, Sí. que alguien ha entrado, entonces... ¿Pero qué es? ¿La Mara Salvatrucha es una y la otra es? Y la 18 es otra, pero Hay son que- las más fuertes, pero hay Sí. otras que son el combo que no se deja, pero ese ya va a Tiene, bajar. es mucho más... Sí, sí. Siempre pelea territorio. Por el lado donde yo vivo hay una que pelea con la salvatrucha. O sea que ahorita le está ganando la salvatrucha al combo que no se deja. Se han matado entre sí. Ajá. Sí, ellos miran una bandera, la matan y después ellos vienen y matan a los de otros. Instintivamente se van matando entre ellos. Pero ellos como saben, cuando hay, por ejemplo, uno de una de las maras entra en territorio de ¿cómo saben? Ellos se conocen. Se porque los mareros son del mismo barrio. Ya.
puede ser hijo de Ya. una sobrina, le podría decir. Ya, y en así. cuanto ven a alguien desconocido, Exacto, ellos ven- conocen. ellos ya dan el aviso. Sí, De hecho, y hay zonas independientemente de que seas de una mara o no, si tú entras en un barrio y no te conocen, Ya. Está jodido ya. estás jodido. Sí. O sea, si entra, tiene por que defecto, llevar una persona claro, Ya. tienes que ir con una gente de entra, allí. que entra con usted y que vuelva a salir con usted. Ya. Así no les hacen nada, pero si usted entra solo, es Ya. víctima. Lo llevan a una casa loca y lo pelan, como decimos nosotros así, Ya. y lo sacan en un costal rojo, que es típico, y ya lo van a tirar a una carretera. Y si es de, Lugar ideal para hacer turismo, vamos. si es de una mara rival, lo agarran, ese sí lo despedazan. Lo despedazan y... Cortan trocitos. ¿Para que no se reconozca o simplemente porque...? Hay unos que no los... Bueno, siempre los reconocen, pero los dejan por partes. Ya. Tiran la cabeza por un lado, tiran el cuerpo por otro, así. Para- Lo hacen porque es habitual, porque es una forma de venganza que Eso ellos es, sí, consideran, sí, que ellos consideran muy, Sí, muy no, es humillante para o que... para un mensaje muy claro. Exactamente. Forma parte del terror también que quieren pasar, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando matan a alguien en una cárcel, a menudo le cortan la cabeza Lo trocean. para jugar al fútbol con la cabeza, cosas así. O sea, cosas para impactar. dramatizar y para Para impactar. Sí. Con eso de la tolpa que pasó, era... Aquí tenemos Después de que le descargaron barrio, algo, barriada le conflictiva. pegaron un tubo.